damos la clase para sus compañeros. Entonces decíamos que es un acto inconsciente porque como tal usted no lo controla, ¿verdad? Por supuesto que si se da cuenta y dice, ah, sí estoy respirando, entonces por sí solo cambia el patrón respiratorio. Pero diariamente pues usted respira y no se da cuenta y realiza sus actividades y solamente pues es un acto inconsciente, ¿verdad? Pero es que es parte para conservar nuestras necesidades fisiológicas. Es la función mediante la cual el organismo introduce oxígeno a los pulmones y elimina anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, la respiración es esa función que tiene nuestro cuerpo para ese intercambio, ¿verdad? Es un intercambio, elimina dióxido de carbono y lo cambia por oxígeno, ¿verdad? Entonces oxigena nuestros pulmones, llega a cada una de las células y nos permite llevar a cabo diversas funciones. La actitud de la enfermera influye en la actitud del paciente, lo que decíamos ayer, ¿verdad? No podemos decirle al paciente le voy a controlar la respiración, porque entonces si a usted le dicen le voy a controlar la respiración, se va a poner nervioso, va a tratar de cambiar su patrón respiratorio y entonces no nos va a dar un dato exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que decirle al paciente? Bueno, yo le explico, ¿verdad? Que le voy a controlar los signos vitales, no menciono que le voy a controlar la respiración. Y se acuerdan que les decía ayer, ¿verdad? Yo voy a controlar el pulso, ¿verdad? Porque regularmente se controlan los cuatro signos vitales en el mismo momento. Y entonces controlo el pulso, ¿verdad? Yo voy a controlar el pulso con mis dedos, ¿verdad? Como yo ya sé controlar el pulso. Entonces lo controlo. Igual, el pulso se controla por un minuto. Entonces, aunque yo ya haya terminado de controlar el pulso, pues no quito mis dedos, ¿verdad? Por supuesto que dejo de presionar un poquito, pero no quito el dedo porque entonces yo puedo aprovechar eso para controlar la respiración sin que mi paciente se dé cuenta. ¿Verdad? Entonces yo de manera disimulada pues estoy controlando el pulso y estoy viendo al tórax del paciente y estoy controlando entonces respiración. Y pues allá nos quedamos en esto, ¿verdad? La respiración interna. La respiración interna tiene lugar en todo nuestro cuerpo y consiste en el intercambio de estos gases, es decir, del oxígeno y dióxido de carbono, entre la circulación sanguínea y las células de los tejidos corporales. Esa es la respiración interna, ¿verdad? Es el intercambio de gases entre la sangre o la circulación sanguínea y las células de cada tejido corporal. Y la respiración externa pues se define como el intercambio de oxígeno o dióxido de carbono entre los alveolos pulmonares y la sangre pulmonar, así como de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, externo, pues no es exactamente algo interno, ¿verdad? No es dentro de una cavidad, sino como tal es en los pulmones, ¿verdad? En los alveolos pulmonares, es en la sangre pulmonar que transcurre, ¿verdad? Porque recuerde que a los pulmones va cierta cantidad de sangre donde se oxigena y regresa al corazón. Pero también le llamamos respiración externa, por supuesto, el intercambio de oxígeno, y dióxido de carbono con la atmósfera, ¿verdad? Que es lo que hacemos, inspirar el oxígeno del exterior y expirar hacia el exterior, ¿verdad? Esa es nuestra respiración externa también. Que entonces aquí vemos, ¿verdad? Respiración externa es la respiración pulmonar, ¿verdad? La respiración en los alveolos, en la sangre pulmonar. Y la interna, pues es específica, ¿verdad? En la sangre, en los tejidos, en las células. Es más interno, ¿verdad? ¿Qué se debe considerar? El patrón respiratorio normal, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el patrón respiratorio pues se encuentra en valores normales. Eh, pues hay que preguntarle, ¿verdad? A mi paciente. Si por ejemplo yo encuentro un dato erróneo, ¿verdad? O un dato muy alterado, yo le pregunto a mi paciente, venía corriendo, estaba agitado, algo que a mí me puede indicar que esté alterado, ¿verdad? Influencia de los problemas del paciente, igual los problemas emocionales, los problemas familiares pueden provocar
pueden provocar alteraciones en el patrón respiratorio del paciente, ¿verdad? Si tiene ansiedad, si tiene estrés, todo eso puede influir en su patrón respiratorio. Si tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad crónica, o toma algún medicamento, o tiene algún tratamiento que pueda afectar la respiración, ¿verdad? Como les digo, hay ciertos medicamentos o tratamientos que alteran en cierto momento los signos vitales y por eso siempre hay que preguntarle al paciente, ¿verdad? Yo valoro, ¿verdad? Yo controlo la respiración y entonces si yo encuentro un dato alterado, pues le empiezo a preguntar, ¿verdad? Por supuesto no preocupándolo, sino simplemente pues le puedo hacer esas preguntas, ¿verdad? Para ir conociendo, para ir sabiendo cómo es el estado de salud del paciente. La relación entre la respiración y la función cardiovascular, ¿verdad? Estos dos sistemas, el respiratorio y el cardiovascular, tienen cierta relación. Entonces, hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, tiene alteración en la respiración, puede que tenga un problema a nivel cardiovascular o viceversa, ¿verdad? Si tiene alteración en la frecuencia cardíaca, puede que tenga un problema respiratorio, por ejemplo. Entonces, siempre van en relación y siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el equipo que vamos a utilizar? El reloj con segundero, libreta y lápiz, o lapicero, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que les decía ayer, verdad? Yo ya les mencionaba, siempre vamos a necesitar de esto, ¿verdad? Siempre estos son dos materiales indispensables en nuestro trabajo porque lo utilizamos diariamente, ¿verdad? Y por supuesto nuestra observación, ¿verdad? En este caso de la respiración, pues sería nuestra observación. ¿Cómo se va a valorar? Bueno, primero tomemos en cuenta que se valora la frecuencia, es decir, el número de las respiraciones, ¿sí? ¿Cuántas veces se eleva? ¿Cuántas veces se da ese proceso de respiración? Y la profundidad, es decir, el movimiento del pecho según el aire inspirado, ¿verdad? Si hay algún, si hay algún problema, si por ejemplo no respira correctamente, ¿verdad? Si vemos que se le dificulta, que no se eleva demasiado el tórax, que respira muy rápido, todo eso se puede visualizar, ¿verdad? Entonces en frecuencia el número de las respiraciones y la profundidad, el movimiento del tórax o del pecho según el aire que el paciente o que ustedes mismos inspiren. El procedimiento entonces, iniciamos el control de la respiración observando el tórax o el abdomen, ¿verdad? Puede ser el tórax o el abdomen, inmediatamente después de tomar el pulso, sin retirar la mano de donde lo localizó, como les decía, para evitar que mi paciente se altere, ¿verdad? O que altere su patrón respiratorio. Entonces no le tengo que decir, solo le voy a decir, le voy a controlar el pulso y entonces ya posterior a eso le controlo la respiración. Consideramos como una respiración los dos movimientos de inspiración y expiración, ¿verdad? Entonces, al momento que inspira y expira, esa es una respiración, ¿verdad? O lo contamos como uno, ¿sí? Entonces no vamos a contar, por ejemplo, cuando inspira uno, cuando expira dos, no, sino que inspiración y expiración es un conteo, ¿verdad? Cuento las respiraciones entonces en un minuto y sería así, ¿verdad? Es bastante sencillo, ese es el procedimiento. Simplemente yo tengo que observar la elevación del tórax de mi paciente, tomando en cuenta la inspiración y la expiración, y ese es el conteo que yo hago en un minuto, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases de la respiración? Tenemos la ventilación pulmonar, que como tal es la entrada y salida de aire de los pulmones. Esa es la ventilación pulmonar. Es la entrada Licenciada, disculpe. y salida de aire. ¿Sería muy amable regresar a la guía anterior, perdone? Perdone que le corte. Licenciada, fíjese que yo le quería preguntar algo. Bueno, entonces como decíamos,
Las fases de la respiración. Tenemos la ventilación pulmonar, que es entonces la entrada y la salida de aire de los pulmones. Esa es la ventilación pulmonar, la entrada y la salida. La difusión ya es el intercambio entre dióxido de carbono y el oxígeno, y que se realiza mediante la membrana alveolo-capilar, ¿verdad? Entonces hay una membrana a nivel de los pulmones, específicamente en los alveolos, ¿verdad? Que también tienen ciertos capilares, ¿verdad? Como ya sabemos que son los capilares, bueno, entonces en los alveolos hay capilares y hay una membrana, ¿verdad? Que cubre, y entonces en este se lleva a cabo el intercambio, ¿verdad? Es como un traspaso en esa membrana, ¿verdad? Entonces sale dióxido de carbono y entra oxígeno, así es una membrana, ¿sí? Es como que si usted dijera un pedazo de tela con poros, bueno, entonces hay cierto traspase de esas sustancias. Esa es la difusión. Y la perfusión es el transporte de oxígeno a todos los tejidos del organismo a través de la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces yo tengo entrada y salida de aire, ¿sí? En ese proceso hay un intercambio de dióxido de carbono y oxígeno mediante la membrana alveolo-capilar. Cuando ya he realizado ese intercambio, pues evidentemente ya tengo oxígeno para transportar a todos los tejidos de mi organismo. ¿Mediante qué? Mediante la circulación sanguínea, ¿verdad? Que es a lo que yo le llamo perfusión. Esas son las fases de la respiración. ¿Qué complicaciones pueden haber en la respiración, verdad? ¿Qué alteraciones pueden haber? Bueno, está la apnea, que a esto le llamamos el breve periodo en el cual cesa o se detiene la respiración, ¿verdad? La apnea es un momento en el que puede parar de respirar mi paciente o incluso que se le dificulte respirar, ¿verdad? Puede ser ambas, ya sea que, por ejemplo, está respirando normal, deja de respirar y vuelve a respirar, ¿verdad? Entonces hay un pequeño, ¿verdad? Hay un pequeño periodo donde cesa o donde se detiene la respiración o pues también se le dificulta respirar al paciente, ¿verdad? Puede ser por alguna infección respiratoria, alguna alteración, alguna enfermedad en los pulmones que tendríamos que valorar, ¿verdad? Pero esas son una de las complicaciones o alteraciones. La bradipnea, pues esta la vamos a ver cuando controlamos como tal la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces, nosotros controlamos la frecuencia respiratoria, obtenemos el valor normal o anormal dependiendo, y entonces vamos a decir que hay una bradipnea cuando las respiraciones son irregulares, son lentas y son menores de 10 por minuto, ¿sí? Entonces la bradipnea son respiraciones lentas menores de 10 por minuto. Taquipnea es una frecuencia respiratoria aumentada, ¿verdad? Es lo contrario de la bradipnea. Entonces la taquipnea es una frecuencia respiratoria aumentada que regularmente son mayores de 20 por minuto. En ambas nos puede indicar problemas respiratorios o problemas a nivel pulmonar. Y por ejemplo, en la bradipnea, pues siempre hay que valorar al paciente, ¿verdad? Porque entonces mi paciente se puede descompensar, puede entrar en un paro cardiorrespiratorio. Entonces yo siempre debo valorar eso, ¿verdad? Regularmente cuando ya hay una bradipnea, mi paciente necesita oxígeno, ¿verdad? Mi paciente con bradipnea pues ya está en emergencia y necesita que le apliquemos oxígeno inmediatamente. Hay otros tipos de alteraciones como la respiración de Cheyne-Stokes, y esta es una respiración irregular que se presenta con periodos de apnea, ¿verdad? Es decir, hay periodos donde se detiene la respiración y luego son respiraciones rápidas y muy profundas. Y luego se vuelven respiraciones lentas y superficiales. Y entonces los periodos de apnea o en que se detiene la respiración son aproximadamente de 10 segundos, ¿verdad? Se detienen 10 segundos y nuevamente inicia el ciclo.
Entonces la respiración de Cheyne-Stokes es una combinación, ¿verdad? Porque entonces hay apnea que pueden durar hasta 10 segundos, entonces se detiene la respiración como por 10 segundos y cuando vuelve a respirar el paciente, las respiraciones son rápidas y muy profundas, pero después pueden ser respiraciones lentas y superficiales, ¿verdad? Entonces hay un intercambio exagerado del ritmo de la respiración, ¿verdad? Entonces es otro tipo de alteración que puede darse en los pacientes. La disnea, que es la dificultad para respirar, o es una respiración dolorosa, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene dificultad para respirar o me puede referir, ¿verdad? Él me puede decir que le duele o que le cuesta respirar o que se esfuerza mucho para respirar. Esa es una disnea. La hipernea es el aumento anormal de la profundidad y frecuencia de los movimientos respiratorios, ¿verdad? Entonces, no solamente hay un aumento en el ritmo respiratorio, sino que también en la profundidad, es decir, que en el movimiento del tórax pues es demasiado, ¿verdad? Es muy profundo, más la frecuencia alterada de los movimientos respiratorios, ¿verdad? La ortopnea, pues es una disnea o es una dificultad para respirar que tiene el paciente cuando está en decúbito supino, es decir, cuando está acostado, ¿sí? Entonces hay pacientes que tienen dificultad para respirar cuando están en decúbito supino, les cuesta respirar y entonces se les cambia a otra posición, ¿verdad? Pero recordemos que todas estas alteraciones pueden darse por diversas enfermedades o por diversas alteraciones a nivel respiratorio, a nivel pulmonar e incluso a nivel cardiovascular, porque dijimos que hay una relación. La respiración de Kussmaul, que es otra alteración, son respiraciones rápidas y profundas, sin pausa. Por entonces no se detiene, siempre está respirando muy rápido, muy profundo y regularmente son mayores a 20 por minuto, ¿verdad? Las respiraciones. Entonces respira muy rápido el paciente y muy profundo también. Entonces no es rápido y superficial, sino que es rápido y muy profundo, sin pausar, sin detenerse, y que son mayores a 20 por minuto, ¿verdad? Entonces, estas solamente son algunas de las alteraciones que se pueden dar en el paciente, ¿verdad? En relación a su respiración, al patrón respiratorio, que pueden ser, como les digo, causados por diversidad de factores, ¿verdad? Por la edad, por enfermedades respiratorias, por enfermedades pulmonares eh, y por enfermedades cardiovasculares, entre otros, ¿verdad? Por dificultades o alteraciones a nivel fisiológico, ¿verdad? Pero entonces, para que sepamos distinguir estas situaciones, ¿verdad? O estos términos, es importante que los vayamos viendo. ¿Qué precauciones debo yo tomar? ¿Verdad? ¿Qué precauciones tengo yo que tener para controlar esta frecuencia respiratoria? Bueno, debo controlar la respiración cuando el paciente está en reposo, ¿sí? Entonces, regularmente llegan los pacientes al servicio de salud, ¿verdad? Y entonces yo le pido que se siente, ¿verdad? Que se relaje, porque pues él viene, por ejemplo, en los centros de salud, ¿verdad? Él viene de su casa o viene de otro lugar, entonces yo le pido que se siente, que se tranquilice. Y entonces, pues como yo estoy atendiendo a otros pacientes, en lo que él se tranquiliza, pues yo atiendo a los demás, ¿verdad? Entonces, cuando ya esté tranquilo, yo controlo la respiración, ¿verdad? Entonces está en reposo, está sentado, ¿verdad? Y entonces mi paciente tiene que estar eh, sentado correctamente, ¿verdad? Con la espalda o con la columna erguida o recta, relajado, ¿verdad? Recuerde que esa posición de sedente o sentado, pues tiene que estar también con el cuerpo alineado, entonces los pies tienen que tocar el suelo, ¿verdad? De preferencia, para que entonces evitemos cualquier tipo de alteración o estrés o ansiedad en el paciente. Controlar las respiraciones sin que el paciente se dé cuenta, como les decía, esto es importante porque si se da cuenta, él mismo va a alterar su patrón respiratorio.
¿verdad? Entonces él puede cambiar su patrón respiratorio y no vamos a obtener un dato exacto. Contar las respiraciones en un minuto exacto, ¿verdad? Ese es el tiempo que tenemos que utilizar para el conteo de respiraciones, un minuto exacto. Bueno, y los valores normales entonces, o respiraciones por minuto, ¿verdad? Igual lo tenemos en edad por edad, ¿verdad? Regularmente lo tenemos por edad. Entonces, veamos que, por ejemplo, en el recién nacido, hasta un mes de edad, aproximadamente tienen de 35 a 45 respiraciones por minuto. En los bebés de 1 a 6 meses, de 30 a 40 por minuto. En bebés de 6 a 12 meses, de 25 a 35. En niños de 1 a 5 años, de 20 a 30. En niños de 5 a 12 años, ¿verdad? Que quiere decir hasta adolescentes, tendrían una frecuencia respiratoria de 15 a 25. Y personas de 12 años en adelante, ¿verdad? Que correspondería a los adultos, sería aproximadamente de 12 a 20 por minuto, ¿verdad? Estos son los valores normales, de 12 a 20 por minuto. Serían pues los valores normales de los signos vitales, específicamente de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Estos valores son los que consideraríamos como normales, ¿sí? Entonces les digo, varían algunas, en algunas cifras, ¿verdad? Según la edad. Entonces, pues dependiendo, ¿verdad? Del tamaño, de la capacidad pulmonar, pues así va a ser las respiraciones, ¿verdad? Regularmente los bebés respiran un poquito más rápido, profundo, y entonces recordemos que ellos están todavía en formación, en adaptación al medio, y pues por lo tanto su nivel o su frecuencia respiratoria pues es un poquito más alta que por ejemplo el de los adultos, porque sus pulmones se están adaptando al medio, ¿verdad? Entonces, pues estos son los valores normales que manejamos, ¿verdad? Para la frecuencia respiratoria, ¿sí? Les digo, por edad, pues sería de esta forma, pero en general podríamos decir que los adultos, ¿verdad? La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 por minuto, ¿verdad? De 12 a 20 respiraciones por minuto. Tener, ¿verdad? Porque debo tener precauciones. En cualquier signo vital que yo controle debo tener precauciones. Como cuáles, no palpar con el pulgar. ¿Se acuerdan que también su compañera ya nos había explicado? No palpar con el pulgar, porque en el pulgar pues tiene cierto pulso, ¿verdad? Entonces no vamos a percibir nada, o podemos confundir los pulsos. Entonces no palpamos con el pulgar, es con el dedo índice y el dedo medio, ¿verdad? Con esos dos dedos controlamos el pulso. Los controles diarios del pulso deberán hacerse antes de tomar los alimentos y con el paciente en reposo. ¿Por qué? Porque recuerde que los alimentos pues generan ciertos procedimientos metabólicos o fisiológicos, ¿verdad? Alteraciones a nivel fisiológico. Entonces yo debo controlar el pulso o los signos vitales antes de que tome sus alimentos y cuando el paciente esté en reposo, ¿verdad? Si no se pudo antes de tomar sus alimentos, bueno, entonces se espera aproximadamente media hora para controlarle ese pulso y la presión arterial, ¿verdad? Pero entonces recuerde que siempre hay un cambio a nivel fisiológico cuando hay consumo de alimentos o cuando hay una actividad física, ¿verdad? Entonces siempre tengo que tener un tiempo de reposo y el control de los signos vitales debo hacerlo siempre cuando mi paciente esté tranquilo, relajado, en reposo, descansando, ¿verdad? De preferencia. Al no encontrar el pulso en la arteria radial, lo localizo en otros sitios, ¿verdad? Que les digo, son casos de extremo, ¿verdad? Porque regularmente siempre lo encontramos en la arteria radial y si usted lo localiza ahorita, fácilmente lo va a encontrar, ¿verdad? A dirección de su pulgar. Vean, yo ya coloqué mis dedos y fácilmente lo encontré, entonces no es tan difícil de encontrar. Pero si por algún motivo no encuentra el pulso en la arteria radial, pues ya conocemos, ¿verdad? Donde los otros sitios de localización del pulso, ¿verdad? Donde podemos seguir percibiendo esta frecuencia cardíaca, ¿verdad? Pero de preferencia pues es en la arteria radial.
¿Qué factores afectan el pulso? ¿Verdad? Porque hay factores que van a afectar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Por ejemplo, la edad. Disminuye con el crecimiento y continúa su reducción hasta la vejez extrema, ¿verdad? Entonces, en determinada edad, pues hay disminución de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? O hay alteraciones de la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, cuando ya los pacientes o las personas son adultos mayores o llegan a la vejez, pues recuerden que hay ciertas alteraciones en las funciones de los pacientes, de las personas de esa edad, y por lo tanto pues hay disminución también de los signos vitales, ¿verdad? Por eso se dan cuenta que en la temperatura, por ejemplo, se mantienen en 36, ¿verdad? Hay una disminución de temperatura, eh, disminución de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Recuerden que todo depende de la composición física también, depende de la edad, de las enfermedades, eh, del sexo, es decir, es más lento o de menor frecuencia en los varones que en las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que las mujeres pues tienen más influencia hormonal, ¿verdad? Y a nivel hormonal pues siempre hay alteraciones en la temperatura, en la frecuencia, en cada una de las características, ¿verdad? Entonces regularmente es un poquito más lento o menor en los varones que en las mujeres, ¿verdad? Pero en las mujeres por los niveles hormonales. Por la talla también, ¿verdad? Por la talla, les decía, por la composición física también influye la frecuencia cardíaca. Por la actividad física, por el estado emocional, por las enfermedades, por las enfermedades que tenga la persona, por la autosugestión. Cuando yo digo autosugestión es cuando mi paciente, él mismo, cree que tiene una alteración en su frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Entonces puede que, bueno, regularmente pasa en los adultos mayores, ¿verdad? En los adultos mayores, entonces, como regularmente sus hijos los abandonan, ¿verdad? No tienen una atención de sus hijos, pues como tal necesitan esa atención. Entonces ellos pueden decir, no, es que siento que late muy rápido mi corazón, o siento que late muy lento, que me cuesta respirar, cualquier situación, ¿verdad? Se está autosugestionando, ¿verdad? Yo mismo estoy mentalizándome que sí, que tengo pulsaciones altas o que tengo casi nada de pulsaciones. Entonces a nivel mental también influye, ¿verdad? Cada uno de los signos puede influir. Entonces el nivel emocional, el nivel mental, el nivel físico influye mucho en los signos vitales, ¿verdad? Entonces son varios factores que influyen. Específicamente, ¿verdad? En la frecuencia cardíaca hablamos de alteraciones físicas, ¿verdad? Cualquiera, si yo hago actividad física, ¿verdad? Si yo hago ejercicio, si no hago ejercicio, si tengo sobrepeso, si tengo diabetes, si tengo hipertensión, cualquiera de esas situaciones pueden generarme a mí alteración en la frecuencia cardíaca. Y ya como último, pues vamos a ver los valores normales, ¿verdad? Los valores normales de la frecuencia cardíaca. Eh, pero entonces aquí tenemos, ¿verdad? Cada uno de los valores corresponde a una edad. Pero entonces vamos a enfocarnos en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Igual, está conforme edad, ¿verdad? Entonces de 0, es decir, del nacimiento a 3 meses, es de 110 a 160, eso es lo normal en un recién nacido, o sea, 3 meses, de 110 a 160, de 3 a 6 meses, de 110 a 150, de 6 a 12 meses, es decir, de 6 meses a un año, de 90 a 130, de 1 a 3 años, de 80 a 125. Licenciada, disculpe. Está por edad, ¿verdad? Está por edad, igual que en todos los signos vitales. Entonces vean que igual en los recién nacidos pues hay una elevación, ¿verdad? De los signos vitales o específicamente la frecuencia cardíaca. Pues por ejemplo está de 110 a 160, de 3 a 6 meses de 110 a 150, de 6 a un año 90 a 130, de 1 a 3 años de 80 a 125, de 3 a 6 años de 70 a 115, de 6 a 12 años, es decir, hasta la adolescencia, de 60 a 100,
Y mayores de 12 años, ¿verdad? Es decir, entraríamos nosotros, los adultos, de 60 a 100, ¿verdad? Esa sería